A ver, mi presentación básicamente parte de algo que ya venían comentando y que es la necesaria distinción, ¿cierto?, entre el ámbito infraccional y el ámbito de la acción civil que emana del ilícito, ¿cierto?, y que de esa necesaria distinción hay algunos aspectos que me parecen relevantes desde una perspectiva de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, que son los que quiero tocar en esta presentación. Entonces, esta distinción y que exista un procedimiento administrativo distinto respecto de aquel procedimiento civil o el carácter que tenga, donde se va a ejercer la acción civil, me parece que es crucial desde esa perspectiva, más si uno toma en consideración el desarrollo que ha tenido la garantía de la tutela judicial efectiva y que, como muchos de ustedes acá sabrán, se encuentra consagrado en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 25 y otros, digamos. Y respecto de la acción civil, cuyo titular es el consumidor, desde el punto de vista del acceso a la justicia, parto de una hipótesis, un diagnóstico que me parece muy importante tener en cuenta, y es que hay una amplia gama de casos que hoy día no llegan al sistema de justicia. Y es que, aunque existe el procedimiento de mediación del CERNAC, cuando no hay una respuesta satisfactoria de parte del proveedor en aquellas causas de carácter individual y en particular de muchas causas de bajo monto, estas normalmente no van a encontrar un tratamiento adecuado de parte del sistema de justicia. Y esto en particular por una serie de barreras de acceso a la justicia, el excesivo formalismo de los procedimientos, la falta de información de los ciudadanos, los altos costos, entre otras, digamos. Y esto es más frecuente de lo que pensamos. Yo tengo unos datos, no sé si nadie tiene por ahí el PowerPoint, ¿no? Pucha, a ver, espérate. Lo voy a poner rápidamente porque en verdad son datos que son súper... No, pues yo... Esto, como les digo, es más frecuente de lo que uno cree. Así, según datos del CERNAC, el año 2013, hubo 311.622 reclamos ante el CERNAC. De aquellos en que hubo un cierre de estos reclamos iniciados, que es aproximadamente el 85% de los casos en el año 2013, en el 49% no hubo una respuesta satisfactoria para el consumidor, ya sea porque ese reclamo no fue acogido o porque simplemente el proveedor no responde. Y el problema es que el mecanismo que brinda la ley para aquellos casos en que ha fallado la mediación del CERNAC, básicamente recurrir ante el juzgado de policía local, al menos su funcionamiento actual no pareciera ser una alternativa que permita razonablemente un tratamiento adecuado a este tipo de causas. Particularmente, como les digo, aquellas de carácter individual, aquellas de baja complejidad, de bajo monto, y que son aquellas de mayor prevalencia en la población, además. Ahora, y eso es básicamente por el diseño mismo de los juzgados de policía local, que están más bien enfocados a lo infraccional. En general, no han sido lo suficientemente efectivos en dar respuesta a demandas civiles. Entonces, creo que como les digo, por sus características propias, no reúne aquellos elementos que me parecen relevantes y que voy a conversar en esta presentación. Déjenme graficarlo de la siguiente manera. De acuerdo a cifras del INE, aproximadamente 4 millones de causas ingresaron a los juzgados de policía local el mismo año 2013. Aproximadamente el 50% de esas causas son de juzgados de policía local que se encuentran en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y uno puede, que son más o menos 2 millones, y uno puede ver que solo el 0,3% corresponde a infracciones a la ley del consumidor. Ni siquiera sabemos si ese 0,3% contienen de demandas civiles, solo sabemos que son infracciones. Como ustedes pueden ver, en la gran mayoría de las causas que se tramitan ante el juzgado de policía local son infracciones a la ley del tránsito, infracciones del TAG, infracciones a la ley del COLE, ordenanzas municipales, etc. Y bueno, ¿qué tienen en común todas estas causas, dirán ustedes? Se trata de causas en que el actor principal, el que llega a buscar, al fondo, tocar la puerta del sistema de justicia, son instituciones públicas, policías, por ejemplo, con el parte policial, etcétera, o son grandes corporaciones, como vemos en el caso de infracción del TAG.
Entonces, bajo estas circunstancias, difícilmente es posible hablar que estos juzgados cumplen un rol como de mecanismo para la satisfacción de necesidades legales de la ciudadanía. Más si veíamos, como decía Hernán Calderón, que aproximadamente son 11.000 causas por infracción a la ley del consumidor las que ingresan a los juzgados de policía local, cuando son más de 300.000 los reclamos que ingresan al CERNAC. O sea, una fracción mínima se estarían yendo a los juzgados de policía local. Entonces, en estas causas que, como les digo, son, aquí tengo también, en Santiago más o menos lo mismo, el 0,2%. Entonces, en aquellas causas individuales, que nuevamente son aquellas de mayor prevalencia, exigen, y si uno puede ver esto en el ámbito comparado, de un modelo de litigación basado en sistemas de pequeñas causas, algo que se llama los tribunales de pequeñas causas. Estos tribunales de pequeñas causas, que están diseñados para causas de bajo monto y de baja complejidad, todo parece apuntar que se suelen estructurar en base a procedimientos muy desformalizados, flexibles, que permiten, por ejemplo, distribuir los trámites y las cargas dependiendo la entidad, la complejidad de los casos y el monto en muchas situaciones, y en general donde no se requieran abogados en todos los casos, pero que cuenten con una muy importante labor de asistencia a las partes en preparar sus propios casos, en la flexibilidad de las reglas del procedimiento y el establecimiento al menos de una audiencia donde sea un juez el que pueda extraer toda la información que necesita y tomar una decisión. Se haga esto en los juzgados de policía local, se haga en el CERNAC, se haga en los juzgados civiles ordinarios, creo que son todas alternativas válidas. El punto es que donde se haga, se tiene que hacer bajo un mecanismo que tome en consideración estas características que les estoy comentando. Y luego no me parece lógico dejar este tema en manos de un procedimiento que es eminentemente escrito, que es bastante engorroso, y que si bien en los juzgados de policía local, hasta este momento, entiendo que en el proyecto se está reformando, pero hasta este momento no se requiere de abogado, pero dadas las características del diseño del procedimiento, la falta de información muchas veces, la forma en que la prueba es rendida, ni siquiera ante un juez, sino que ante un delegado, ¿cierto?, con ciertas ritualidades, sin la debida inmediación, sin necesarias garantías de que podría brindar un sistema basado en audiencia. Pero todo esto en la práctica hace que el ciudadano requiera un abogado. Entonces, es impensable que vayan a hacerlo por sí mismos. Y el problema es que si sumamos esto a los costos de notificaciones y al propio costo-tiempo que significa tener por un caso de muy bajo monto, 1 o 2 años tramitando, esto hace simplemente que el beneficio esperado no supera de ninguna manera los costos asociados y por lo tanto se desincentiva el acceso a este mecanismo de resolución de conflictos al menos para los ciudadanos comunes y corrientes. Creo que los datos que presenté al principio son bastante reflejo de eso mismo. ¿Significa eso quitarle el trabajo al abogado? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque no se tratan de casos que en la actualidad estén llegando al sistema. O sea, no están perdiendo casos, porque no llegan al sistema. Y luego, sino que se trata de dejar la representación jurídica a casos que sean de mayor complejidad. Pero, porque vemos que, y al menos como de esto da cuenta en el ámbito comparado, en casos de baja complejidad, la gran mayoría de bajo monto, un ciudadano bien informado puede representarse personalmente y hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Y entonces, en particular, el diseño de los procedimientos ante los juzgados de policía local que que fue construido como reflejo, ¿cierto?, de los antiguos del Código de Procedimiento Civil y inclusive en su momento del Código de Procedimiento Penal antiguo, digamos, sí hemos ido cambiando nuestra concepción en diversas materias, familia, laboral. Entonces, a mí no me parece muy sensato que este tema que nos parece tan relevante lo dejemos a un procedimiento que aún no ha sido modernizado. Como les digo, pueden ser los juzgados de policía local, puede ser otro tipo de mecanismos, pero para eso habría que transformarlo en verdaderos tribunales de pequeñas causas y no se ve que en la discusión del proyecto de fortalecimiento de la ley de protección del consumidor, ni siquiera tampoco en la discusión de la reforma del proyecto de Código Procesal Civil, no se ve esta discusión en la actualidad, aunque sí un foco muy importante de este último es el tema de acceso a la justicia. Entonces, uno diría que ambas discusiones debieran comenzar a dialogar.
Entonces, como les digo, existen todas estas barreras de acceso a la justicia y en otros países encontramos este mecanismo que son los tribunales de pequeñas causas que han permitido, en el fondo, ir derribando algunas de estas barreras. ¿Cómo funciona un modelo de tribunal de pequeñas causas? En Estados Unidos ya tienen bastante tiempo y fueron diseñados con el propósito de brindar acceso a la justicia a ciudadanos común y corriente bajo un procedimiento, como les digo, muy flexible, desformalizado y de bajo costo. El límite simplemente es una cuantía, normalmente entre 5 y 10 mil dólares en Estados Unidos, y con un procedimiento muy sencillo. Por ejemplo, para ingresar la demanda se hace a través de la web o se hace con un formulario preestablecido y se hace una notificación y en una audiencia única que no suele durar más de 5 o 10 minutos, dependiendo de la complejidad del caso, un juez, que normalmente es alguien con bastante experiencia, es el encargado de extraer toda la información que necesita. A mí me tocó ver, por ejemplo, en una audiencia por un choque en que el juez le pide al ciudadano que está ahí demandando una indemnización de perjuicio, con un diagrama, dibujar las calles y con un autito de juguete mostrar cómo fue el accidente. O sea, cosas bastante rápidas, sencillas, pero que el juez con bastante dominio en esa audiencia. Luego las partes normalmente van a tener que concurrir sin abogados y como veíamos, si bien en los juzgados de policía local si bien en los juzgados de policía local eso no es necesario por la dificultad del procedimiento, es que entonces esto no ha funcionado porque en los modelos de derecho comparado que uno puede ver que hay que es representación personal, el mayor acento está puesto en cómo preparamos a los ciudadanos. En California, que yo tuve la oportunidad de hacer un estudio empírico del funcionamiento de los tribunales de pequeñas causas, básicamente lo que tienen es un sitio web de autoayuda con videos de YouTube, donde el ciudadano va y dice, bueno, ¿cómo preparo entonces para estas causas que son $500? ¿Cómo me preparo para presentar la evidencia? ¿Cómo me preparo para litigar? ¿Cómo va a ser mi día en la corte? ¿Okay? Luego, en términos de organización, estos tribunales suelen ser parte integrante del Poder Judicial porque los jueces son jueces profesionales, calificados, normalmente de mucha experiencia. En las audiencias que yo tuve la oportunidad de ver, era un juez retirado de Corte de Apelaciones, por ejemplo, o sea, alguien con mucha experiencia en el manejo de la audiencia para poder extraer toda la información que él necesita para resolver. Y luego, con un juez con mucha experiencia, porque si es necesario y el caso lo amerita, lo importante es que el tribunal tenga la posibilidad de pesar ese caso para ver si, por ejemplo, una de las partes es un abogado, porque, por ejemplo, el abogado del proveedor, que es el representante legal, bueno, en ese caso el juez podría decir, bueno, entonces que el ciudadano también venga con un abogado. ¿Okay? Pero no es necesario en todos los casos, al menos en los casos que no son muy complejos. Otro elemento que es bastante importante considerar es que estos tribunales suelen limitar o tener mecanismos que busquen limitar la participación de las empresas en el rol de demandante, buscando que sean los propios ciudadanos quienes usen el sistema, ya sea mediante la imposición de tasa o mediante, por ejemplo, mecanismos como la limitación de la cantidad de demandas que se pueden ingresar en un mismo año por una misma persona. Y por último, se busca que los tribunales sean rápidos. En esta investigación que les comento realicé en California, de mi base de datos, el promedio entre que se ingresa la demanda y se hace la primera audiencia, que es donde normalmente se resuelve esos casos, no suelen demorar con un promedio de 56 días. Y en general, y si uno ve el promedio general hasta que sale el fallo, no suele ser más de 80 días. Entonces se trata de que sean procedimientos rápidos, sencillos, pero ahora esto no fue siempre así. De hecho, si uno ve la literatura especializada en esto, te cuentan que hasta la década del 60, del 70, los tribunales de pequeñas causas eran cooptados y eran convertidos en verdaderas agencias de cobranza judicial. Y en esas décadas, en el 60 y el 70, fue el movimiento de los consumidores los que hicieron a través de distintos tipos de estudios empíricos y demostrar esta crítica profunda a estos mecanismos que se tomaran medidas entonces para que estos tribunales fueran realmente tribunales de ciudadanos. Y así se hicieron un montón de medidas como estas que yo les comentaba para limitar el acceso de demandantes corporativos y también se crearon, por ejemplo, hasta programas de televisión como estilo Doctor Apolo, digamos, para que los ciudadanos se familiaricen con este tipo de mecanismos. La creación de sitios web de autoayuda, etc. Entonces, si bien estos tribunales de pequeñas causas tratan causas de bajo monto, eso no quiere decir que no sean importantes. La importancia de este mecanismo está en que
está en el modelo mismo, en el hecho de que permite al ciudadano, entonces, diseminar la justicia entre las distintas, a toda la sociedad. Esa es básicamente la importancia de este modelo. Y para terminar, entonces, me preocupa que, y lo que uno puede ver en el proyecto, para, en el fondo, cerrar esto, me preocupa bastante que en el proyecto lo que uno puede ver es que básicamente esta idea de establecer un procedimiento sumario ante juzgados de policía local, no creo que vaya a solucionar el problema. De ninguna manera, más si uno ve cómo funciona el procedimiento sumario en la justicia ordinaria, digamos. Entonces, creo que es necesario que se comience a articular un nuevo mecanismo o que empiece a dialogar este mecanismo también con la discusión que se está teniendo en el ámbito de la reforma de la justicia civil. Así que eso, y espero que podamos seguir discutiendo después en las preguntas. Muchas gracias.